Pues que ya estoy en la cocaína, recuerdo que mientras, ¿verdad? El problema con la cocaína es que tú empiezas consumiéndola los fines de semana y todo es muy bonito porque te sientes bien, te sientes esa euforia y entonces no te das cuenta del daño porque eso viene con el tiempo. Después que empezó a pasar el tiempo me di cuenta que iba consumiendo cada día más hasta que llega el momento en que ya no podía hacer nada si no era por haber consumido cocaína. Mi nombre es Carmen Yolanda Fonseca, me conocen como Yoli. Vengo de una familia, ¿verdad? De lo que es un matrimonio de mamá, papá, lo que es un matrimonio tradicional. Recuerdo mi niñez como una niñez saludable, alegre, llena de amor. No hubo carencias en mi familia. Un papá muy consentidor, muy amoroso. Una mamá buenísima y complaciente. Cuando entro a la escuela intermedia, pues comienzo con nuevas amistades y es ahí donde entonces empiezo a experimentar con lo que es la marihuana, lo que todo el mundo, ¿verdad?, conoce como el cannabis ahora. Yo comencé con la marihuana y esa fue mi primera experiencia con las drogas. Luego de la marihuana paso a lo que es la cocaína. Esa la conocí ya estando en la universidad. Pues ahí lo que hacíamos era que luego que salíamos de la escuela, de la universidad, pues nos íbamos a darnos la cerveza, el trago y como que estaba para esta época, era la época de los 80, donde nos gustaba pues salir en grupo y era como, eso se volvió como una moda para nosotros y el que no estuviera en eso no estaba en nada y pues uno siempre, yo por lo menos siempre quería estar a la moda con todo y a la par con todos mis compañeros y comienzo a experimentar con lo que es la cocaína inhalada. Recuerdo cuando estaba en la escuela intermedia, eh, de hecho, es una anécdota. Cuando yo fumé mi primer tabaco de marihuana, recuerdo que acabábamos de salir de la última clase, eran ya como las 4 de la tarde, y estábamos pasando en ese momento un divorcio de mi mamá y mi papá, y en casa, recuerdo que ese día no me esperaba nadie porque mi papá llegaba tarde de trabajar y mi mamá pues no estaba ya en la casa. Y yo recuerdo que en esta ocasión me invitan unos compañeros detrás de la escuela y pensé que íbamos a, no sé, a hablar, nunca había experimentado con marihuana, ni siquiera sabía que mis compañeros fumaban. Y uno de ellos saca el cigarro de marihuana y recuerdo como ahora que me ofrece el cigarro y me dice, toma Yoli, préndelo. Pero yo nunca había tocado un cigarrillo de marihuana y pensé, Dios mío, ¿y si cojo el cigarrillo de marihuana como no es? Porque cuando lo vi que no tenía filtro, yo decía, ¿y si lo cojo y lo prendo por donde no es? Porque yo sé que el cigarrillo tiene filtro y yo sé por dónde se prende, pero por dónde se prenderá ese. Pues como me dio miedo, ¿verdad? Como que se dieran cuenta que yo nunca había fumado y fueran a pensar que yo era una tonta. Pues lo que hice fue que dije, no, y haciéndome la que más sabía. No, pues en confianza, préndelo tú y cuando tú lo prendas me lo pasas. Y entonces ahí el muchacho prende el cigarro de marihuana, me lo pasa a mí y entonces comenzamos todos, ¿verdad? Para ese tiempo se hacía una rueda y fumaba uno, se la pasaba al otro y al otro y al otro. Y esa fue mi primera experiencia. Y recuerdo que sí, lo hice por primera vez porque no quería parecer una tonta. Quiero aclarar que para ese tiempo eran como, sí, era el año 80 porque mis hijos nacieron en el 84. El 80, recuerdo que el único anuncio que había contra, ¿verdad?, contra las drogas y para que las personas supieran lo que era un vicio de una adicción de heroína, era el anuncio de Cheo Feliciano. Recuerdo también que ese anuncio decía, tienes que pasar el infierno, pero el infierno, yo decía, pero ¿qué será? ¿Cómo que el infierno? El infierno es fuego, ¿cómo que pasa? O sea, no entendía porque el lenguaje que usaron ahí, pues no era un lenguaje que yo pudiera entender en ese tiempo, sin saber que años después yo iba a estar pasando ese infierno. Pues mi transición de la marihuana a la cocaína fue cuando estaba en la universidad.
Cuando estaba en mi primer año de universidad, yo tenía 2 niños y por tener 2 hijos tuve que empezar a estudiar de noche para pues mi hermana cuidarme los nenes de noche y ella iba a la universidad de día porque mi hermana vivía conmigo. Yo tenía 19 años y a 18 éramos jóvenes las dos. Entonces ella estudiaba de día, yo de noche. Y ese lugar ahí pues antes de entrar a la universidad parábamos ahí, se daba la cerveza a las personas, a los estudiantes, y después iban a clase. Y después que se acababan las clases, volvían otra vez para el merendero, y si era fin de semana, eso cerraba casi amaneciendo. Pues yo empecé a hacer amistad en la universidad, y casualmente las amistades que empecé a hacer en la universidad asistían al merendero. Una vez estoy ahí, pues yo empiezo a ver la conducta de la gente que se iban al baño y que en el mismo lugar pues también la podías lo conseguía, la compraba y la podías consumir. Cuando vine a darme cuenta ya estaba consumiendo cocaína. Después que ya estoy en la cocaína, recuerdo que mientras, ¿verdad? El problema con la cocaína es que tú empiezas consumiéndola los fines de semana y todo es muy bonito porque te sientes bien, te sientes esa euforia y entonces no te das cuenta del daño porque eso viene con el tiempo. Después que empezó a pasar el tiempo me di cuenta que iba consumiendo cada día más hasta que llega el momento en que ya no podía hacer nada si no era por haber consumido cocaína, al punto que después tuve que dejar de estudiar porque ya no me podía concentrar y tenía que estar bregando con 2 niños que con el tiempo tampoco pude bregar con mis niños y después de la cocaína paso a lo que es la heroína. Empiezo a consumir la heroína, estuve 10 años consumiendo heroína. Recuerdo que cuando empecé con la heroína, eran como para el año 86, vino la moda, porque todo es moda, la moda, de juntar lo que era el perico con la heroína y eso se llamaba un speedboard. Eso llamaba la atención porque tú mezclabas esas dos cosas, las inhalabas. ¿Qué sucede? Que primero te venía la nota de la cocaína, que era un speed, que eso te ponía bien high, y después cuando te bajaba el high, entonces te venía poco a poco la lenta, la suavecita, que ya iba como más down. Entonces eso lo mezclábamos con la cerveza, con alcohol. Yo vivía en un residencial y pues en el residencial se hacía más fácil, ¿verdad?, conseguir lo que era eso. ¿Qué pasa? Que después de 10 años ya como que no sentía lo mismo inhalada y seguía entrándome, cada día más me iba entrando en el mundo de las drogas y conociendo más personas. Al conocer más personas, pues te vas a dar con que fulano consume tal cosa, perencejo otra, y cuando vienes a ver estás rodeada de personas que lo único que hacen es consumir. Y entonces me empieza a llamar la atención el deseo de entonces inyectármela, porque ya por la nariz no me hacía nada, porque el cuerpo empezó a crear tolerancia. Cuando después de 10 años, y no sin antes perder mi tabique, porque por 10 años de estar inhalando, perdí el tabique. Cuando empiezo con lo que es inyectable, pues eso fue un golpe duro para mí, porque ya ahí pues entonces ya yo no podía con mi vida, no podía trabajar, no podía hacer nada, yo perdí todo, inclusive perdí mis hijos, perdí mi casa, perdí mi matrimonio, todo lo que yo había alcanzado en mi vida lo perdí. Entonces estuve 30 años de mi vida inyectándome droga. También consumí crack, porque con la droga vino el crack. Y eso fue otra parte de mi vida que yo llegué el tiempo que me decían, mira, yo le hice, en forma de broma, mis amigos, yo le hice de vicio, porque consumía alcohol, consumía cocaína, consumía crack, consumía heroína, fumaba cigarrillo, marihuana, pepa, y suman 7 vicios. Esos 30 años que yo estuve, que son toda una vida. Cuando yo empecé en el vicio, ¿verdad? O cuando empecé a consumir, mejor dicho, cuando empecé a consumir, pues yo era una persona bien alegre, bien extrovertida, me encantaba la música. De hecho, para esa época, en los 80, la moda, y vuelvo, era la salsa. Me encantaba bailar salsa y la competencia. Y era una persona que me encantaba socializar. Tenía muchos sueños para mi vida. Mi papá decía que iba a ser abogada porque pues él veía en mí eso. ¿Y qué sucede? Que cuando yo fui entrando en la droga sin darme cuenta, fui perdiendo, ¿verdad?, ese deseo de socializar
con el tiempo me fui alejando de las personas que quería. Yo siempre he dicho que las adicciones pierden uno tres cosas y es verdad. Lo primero que uno pierde es lo material. Pues, y eso me pasó también a mí. Lo material me refiero a, pues tengo un anillo, tengo un reloj, tengo unas pantallas, necesito consumir, no tengo dinero, pues voy a empezar por vender esas cosas sin que nadie se dé cuenta porque yo no quiero que nadie lo sepa. No hay ninguna persona que empiece en este vicio que quiere que los demás se enteren. Y eso lo agrava más porque es algo que tú haces callado. Entonces, si nadie lo sabe, ¿cómo te van a ayudar? Entonces, eso es lo primero que uno pierde, lo que es las cosas materiales. Lo segundo que uno pierde son las relaciones. ¿Qué pasa? La familia se cansa de que les robes. A los que son varones, ¿verdad? Porque conocí muchos amigos que perdieron su matrimonio, yo perdí el mío, porque la pareja se cansa de que se desaparezcan las cosas en la casa, se ven más delgados, el carácter cambia porque yo era tan alegre y me convertí en una persona llena de rabia, llena de dolor, tristeza que yo misma no sabía porque yo era tan rabiosa, que era esa ira que yo tenía dentro de mí. Y eso fue lo segundo que perdí, relaciones. Y lo tercero que tú pierdes, que también lo perdí, es la dignidad, los valores. Cuando ya tú tienes que permitir que una persona le ponga precio a tu cuerpo, cuando ya tú tienes que permitir que cualquiera te haga sentir menos por una dosis que tú necesitas, que tú eres capaz de hacer lo que sea porque tú necesitas esa dosis. Y eso pues también lo perdí, lo que es la dignidad, pero la recuperación te hace recobrar todo lo que pierdes y para eso yo estoy aquí, para hablar de la recuperación. Yo sí hubo momentos que hasta que llegué, pero volví y me iba de los hogares. No es hasta que me ponen una ley 67 al municipio de Bayamón que me obligan a rehabilitarme. Porque si hubieran dejado en mis manos la decisión, yo no estuviera hoy aquí. Por eso yo creo tanto en lo que es la ley 67, porque yo soy parte de eso y soy el fruto de una ley 67. Llega un momento en mi vida que ya no podía más, ya lo había perdido todo, estaba ya en la calle porque perdí la familia, perdí la casa, perdí trabajo, perdí carro, terminé durmiendo debajo de un puente y pedía en una luz como, ¿verdad? Ustedes pueden ver cuando pasen por la luz a cualquier otra persona, se puede reflejar en mí porque yo también estuve pidiendo en las calles con 80 libras menos, quemadita del sol, llena de tristeza, caminaba, me acuerdo que parecía que traía una carga en la espalda porque no podía ni siquiera poner el cuerpo erguido del peso tan grande que yo traía, pero era un peso que nadie veía, solamente lo podía sentir yo. Y por eso yo entiendo cuando una persona va caminando como arrastrando los pies, estos adictos que van caminando y arrastran los pies y no levantan ni siquiera la mirada porque es un peso que tú no lo ves, pero es fuerte y lo cargas atrás. Pues cuando yo me canso de eso, yo empiezo a buscar ayuda. Cuando empiezo a buscar ayuda, me internan primero en un hogar, estuve unos cuantos días, me fui porque cuando viene el proceso de lo que es el detox, de los síntomas de retirada, que empieza el escalofrío, los vómitos, la ansiedad, no pude manejar la ansiedad y me fui del hogar, vuelvo a lo mismo. Y así pasaron un montón de años de mi vida buscando ayuda, abandonando hogares, ya no encontraban en qué más hogar ponerme. Y mi familia estuvo todo el tiempo, ¿verdad? Tratando de ayudarme hasta que llega el momento en que dicen, ya basta, ya no más. Pero no me puedo quejar de ellos porque ellos sí siempre fueron apoyo en mi vida. Luego yo en Bayamón hay un programa que se llama Nuevo Amanecer. Ese programa trabaja, ¿verdad?, con el municipio y el trabajo de ellos es buscarle acomodo en hogares a las personas. Esto se hace de una manera voluntaria, pero una vez ya ellos te ingresan en diferentes hogares y ven que ya tú no quieres hacer nada, entonces es cuando ellos te ponen la ley 67 porque hay una ordenanza que te prohíbe deambular en Bayamón. Y la mayoría de las personas que consumen droga, eso es lo que se convierten en deambulantes, porque honestamente no tienes nada, lo único que te levantas es pensando en la droga, todo lo que tienes es para la droga. Puedes tener el hambre más grande de tu vida, como me pasó a mí, con un hambre que me quería morir. Me caían 10 pesos en la mano y se me quitaba el hambre automáticamente. Y así podía pasar días de mi vida. Cuando ya me llevan a diferentes hogares y sigo abandonando uno tras otro, pues entonces deciden ponerme la ley 67 y es ahí cuando me ingresan a Vega Alta, a la cárcel de mujeres. Ahí estuve 32 días
Y ahí pasé el proceso de lo que es pues, llenarte de rabia, porque uno estás ahí, te están quitando la libertad, tú no quieres estar ahí, no estás ahí porque tú quieras, te justificas con 20.000 maneras, porque es para eso, pues, uno es bueno para justificarse en la vida, y eso es lo que no nos deja crecer, la justificación. Entonces, una vez estoy esos 30 días, que salgo llena de ira de ahí, lo que ellos me proponen es un hogar, terminar en un hogar la programación o volver otra vez a la cárcel. Entonces yo decido por el hogar. Estoy en el hogar y cuando tú estás en un hogar, ahí es donde tú empiezas a recibir lo que es estructura. Y entonces, más cuando estás en un hogar de mujeres que somos personas, ¿verdad? Las hormonas son un poquito difíciles cuando pegas a chocar con los espacios por creencia, porque, pues, por territorio, por 20 cosas que cada persona piensa diferente. Son todas mujeres que vienen lastimadas, que en la calle aprendes a ser duro y que mientras más fuerte eres y menos te dejas, pues demuestra que tienes cría, que puedes meter mano y entonces empiezan a chocar esos caracteres y por esa razón me voy del hogar o por lo menos usé eso como justificación y vuelvo otra vez por segunda vez a la cárcel, pero esta vez cuando salgo digo, yo no voy a estar toda mi vida entrando, saliendo de la cárcel, ya tengo 46 años, voy para 47, no puedo seguir así, yo tengo que hacer algo con mi vida. Y es ahí donde, pues cuando salgo de la cárcel, entro al hogar refugio y ahí fue donde estuve 1 año y medio. Ahí recibí estructura, trabajé con lo que era el manejo del enojo, AMSCA empezó a darme talleres, comencé a trabajar los 12 pasos, comencé a sanar, ¿verdad? El no haber podido estar en la vida de mis hijos cuando eran pequeños, se criaron sin mamá. Empecé a trabajar con lo que era haber dejado mi vida a mitad, mirar para atrás y decir, wow, todo lo que dejé de hacer por dedicarle 30 años a esto. Y es como cuando se te cae la venda y tú te empiezas a dar cuenta de todo lo que tú perdiste en la vida. Pero no me enfoqué en lo que perdí. Tuve un buen equipo de trabajo, mi mamá se integró nuevamente al grupo de apoyo porque mi mamá en algún momento se cansó, pero una vez ya me ve bien y me ve decidida, por primera vez había cumplido 6 meses limpia, nunca había durado más de un mes y ya llevaba 6 meses y ya se integra a lo que es el equipo de trabajo que era mi apoyo en ese momento. Y de ahí pues entonces comencé, me gradué del hogar donde estaba, comencé a trabajar con un hogar de varones. Luego de ahí pues comienzo a trabajar en AMSCA. Me dieron mi apartamento, conseguí un apartamento, todavía recuerdo cuando me dieron esa llave. Wow, tantos años sin usar una llave, sin usar una cartera. Yo me acuerdo que cuando yo cogí esa llave en mis manos, yo pegué a llorar como una nena porque eso fue algo bien significativo para mí. Tú sabes lo que es, que tú, hasta eso, los domingos, wow, los domingos era un día triste en mi vida porque los domingos yo me levantaba y casi siempre, pues, donde yo me quedaba, que era un edificio vacío, no tenía luz, no tenía agua, no tenía ventanas, no tenía nada. Y ahí yo tenía un matrecito en una esquinita y eso estaba en unas condiciones horribles, deprimentes. Los domingos yo me levantaba para ir a pedir a la iglesia y en lo que yo caminaba de donde yo me quedaba a la iglesia, yo pasaba por las casas, eso era en Bayamón, en la calle Comerío, y yo veía los televisores y yo los escuchaba, perdón, los televisores los escuchaba y me daba un sentimiento y volví a mi recuerdo cuando era nena, porque eran los muñequitos, los domingos dan muchos muñequitos. Y decía, Dios mío, ¿dónde yo dejé esa nena? Esos sueños de niña. Y eso me daba a mí un sentimiento, porque yo anhelaba recuperar mi vida y no encontraba cómo hacerlo. Y por eso entiendo mucha gente que hay un momento en tu vida que tú quieres parar, pero no encuentras cómo parar. Y yo me veía entre la espada y la pared. Entonces yo quería buscar ayuda, pero no sabía cómo buscarla. No es hasta que llega, como dije, nuevo amanecer a mi vida. Y es que entonces puedo comenzar mi camino a la recuperación. Una vez ya, ¿verdad? Estoy recuperada, terminó lo que es mi programación, comienzo a trabajar con AMSCA y era participante de AMSCA, todavía sigo siendo participante de AMSCA, ya tengo, ¿verdad? Ya en esta época ya tenía mi vivienda, adquirí, ¿verdad? Lo que era un auto, ya me había integrado a lo que es la sociedad. Luego de que estoy
en AMSCA trabajando, pues abren la propuesta de lo que es un especialista PAR aquí en Cosma. Y entonces es cuando, ¿verdad? Llego a Cosma, me llaman para lo que es una entrevista, paso esa primera entrevista, llegué muy nerviosa, pero a la misma vez pues segura de que por alguna razón pues Dios me había traído hasta aquí y pues así fue que llegué a Cosma y ya llevo con Cosma 1 año y medio. Después de 30 años, hoy estoy aquí en Cosma, trabajo como especialista PAR, estoy en la clínica de Sidra, San Lorenzo y Yabucoa. El programa de nosotros se llama Vida. Hay un grupo de profesionales que están esperando por ustedes. Si entiendes que tienes algún problema de adicción de alcohol, tabaco o droga con el que quieres trabajar, estamos en la mejor disposición de ayudarte. Y yo te garantizo que si tú lo deseas, la recuperación es posible. La recuperación es de quien la trabaje. Si la trabajas, es tuya.